suerte. Pichincha Universal. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM para la provincia de Pichincha y 94.5 para el noroccidente de la misma. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 6 minutos, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esto es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos asimismo a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie y al equipo de coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y también al equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde buscamos despertar la discusión en torno a las fórmulas de política económica en torno a las cuales se organizan diversos actores en el espectro político, especialmente de cara a las próximas elecciones. Sabemos que sus posturas se juegan desde la liberalización de los mercados hasta la regulación pública para el desarrollo, con muchos matices de por medio. Pero para conversar al respecto, esta tarde nos acompañan dos entendidos en el tema. Están con nosotros Ernesto Nieto, candidato a doctor en Economía por la Universidad de Coimbra en Portugal, y Nicolás Oliva, investigador económico. La economía no ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Antes de la pandemia, la situación ya se había deteriorado. Y no solo por factores externos, sino por reformas legales y por decisiones de política económica que ha tomado el gobierno desde finales de 2017. Estas decisiones que privilegian los intereses de las élites por encima de las mayorías debilitaron el pacto fiscal y la capacidad del Estado de regular la economía. Alimentaron así la profecía autocumplida del fracaso fiscal y la urgencia de entregarse al Fondo Monetario Internacional, además de evidenciar una vez más que la eterna promesa de que el mercado se regula solo es precisamente eso, una promesa. El pueblo ecuatoriano se opuso a este rumbo en octubre pasado, frenando en las calles el paquetazo que, bajo la tutela del Fondo Monetario, tenía preparado el gobierno de Moreno. No obstante, el bloque de poder continúa insistiendo en implementar la agenda fondomonetarista y que beneficia a los sectores más pudientes. De tal forma, la respuesta del gobierno a la crisis económica y sanitaria del COVID-19, en contrasentido con lo que ha hecho gran parte del mundo, fue más recorte, privilegio al servicio de deuda y, en general, aprovecharse de la perversa situación para acelerar la agenda fondomonetarista. En febrero de 2021, si el bloque de poder no logra impedir el normal cauce de las elecciones en el Ecuador, se juega la transformación política y económica del país. El candidato de la derecha, Guillermo Lasso, defiende una agenda de profundización del recorte y la desregulación del mercado en favor de las élites a las que pertenece. Esa voluntad, sin embargo, se ha evidenciado que lejos de favorecer la ampliación del mercado, aumentar la producción y sostener el consumo, ha acentuado la concentración y deteriorado la capacidad tanto adquisitiva de la población cuanto productiva. Durante el periodo de cogobernanza de Moreno con la derecha, varios indicadores apuntan a un deterioro generalizado de la economía, aún antes de la pandemia, como ya decíamos al inicio. Esto obliga a pensar sobre las capacidades propias que han tenido quienes han adoptado las políticas públicas. Con el retiro progresivo del Estado, ¿ha encontrado la economía ecuatoriana mejor cauce? ¿Qué ha ocurrido con el mercado, con la capacidad productiva y con el consumo de la gente durante el gobierno de Moreno? Por su parte, y a puertas de las elecciones generales de 2021, el progresismo ha propuesto retomar críticamente la experiencia de 10 años de revolución ciudadana y darle nuevos aires. Sabemos hacerlo, es un discurso reiterativo, aunque a momentos demasiado tecnocrático y falto de concreciones. Vamos a poner plata en el bolsillo de la gente. Es un mensaje sensible que ha hecho el candidato a la presidencia con la situación del país, pero que requiere asimismo explicar cómo se hará concretamente y conectar con el sector del electorado que no está todavía convencido. Así, mientras la campaña cobra temperatura desde la derecha con acusaciones malintencionadas de desdolarización, el progresismo plantea la tesis del trabajo básico universal y mantiene abierta la discusión sobre cómo asegurar una relación virtuosa entre el mercado, la producción y el consumo de la gente en un escenario que se presenta bastante oscuro. Como ven, el panorama económico es complejo,
Pero de esto y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Bueno, ahora sí arrancamos el debate. Nicolás, Ernesto, gracias por estar con nosotros. Acá en Frente Radiosa hemos venido conversando ya algunos programas sobre las derechas y sus formas de operar políticamente. Lo que no hemos abordado del todo son las fórmulas de política económica de las que se abanderan y que normalmente están ligadas, como decíamos, a la liberalización de los mercados, como en el caso de Guillermo Lasso y su entorno intelectual. ¿Cómo leen ustedes esta receta económica? ¿Cuáles son sus saldos históricos, sus puntos ciegos? Ernesto, comenzamos contigo. Bienvenido. Muy buenas noches, Isabel, Yura. Muchas gracias por la invitación a este espacio y también a todos quienes conforman Frente Radiosa. Es un gusto participar en él. Efectivamente, en febrero de 2021 estamos prestos a enfrentar un proceso electoral crítico para la historia del país. Están en juego dos modelos económicos claramente definidos. Por un lado, como ustedes bien han señalado, está la agenda neoliberal, que en este caso no es una agenda nueva. Creo que no hay mucha innovación alrededor de lo que se promete mediante el neoliberalismo. Nosotros ya lo tuvimos en América Latina y en Ecuador a finales del siglo XXI e inicios del nuevo siglo. Ha sido la agenda hegemónica a nivel mundial durante los últimos 40 años, desde la era de Thatcher y Reagan, y ha provocado un descalabro económico, social y ambiental que todos ya conocemos, y también ha sido la brújula del régimen morenista, en donde, por cierto, es importante resaltar que se ha aplicado el plan de gobierno del candidato Guillermo Lasso. Es decir, ese plan de gobierno neoliberal es el que ya ha guiado la agenda económica durante los últimos 3 años. En ese sentido, estamos enfrentando ese modelo versus otro modelo, como ustedes lo han planteado, que intenta generar una articulación virtuosa entre Estado, mercado y sociedad, una mayor intervención del Estado en la economía, también sacar de la lógica de la oferta y la demanda aquellos bienes y servicios que comprometen la vida, derechos y necesidades básicas. Ese es un modelo totalmente distinto. Pero la pregunta que surge es por qué luego de tantos fracasos del neoliberalismo sigue estando vigente en la agenda pública. Y ahí, bueno, en ese sentido creo que es fundamental resaltar que existe como un dogmatismo alrededor de esta agenda, ¿no? Y esto es un punto sumamente importante. Siempre se acusa a aquellos economistas heterodoxos, se acusa a aquellos que respaldamos proyectos progresistas, que nuestra agenda es populista, que no tiene base científica. Pero en realidad, la evidencia sostiene que la aplicación del neoliberalismo en cualquier territorio ha dejado como resultado estancamiento económico, ha dejado como resultado un estancamiento de la productividad, un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza. Ese es un modelo que ya ha fracasado en el mundo, que ha fracasado en el Ecuador y se sigue implementando. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue implementando? Porque mantiene una hegemonía, porque los mercados, en realidad no funciona esta lógica del mercado autorregulado, en donde la oferta y la demanda siempre se igualan, donde siempre los resultados son eficientes y justos, sino siempre en el mercado se reproducen relaciones de poder. Esas relaciones de poder tienden a la concentración de riqueza, y esa concentración de riqueza se traduce en poder político y se genera también hegemonía a través desde los medios de comunicación y todos los canales al respecto. Entonces, en ese sentido, es una posición sumamente ideológica, en donde se ha puesto al mercado, se lo ha elevado a categoría de Dios, cuando en la práctica sabemos que no funciona y que únicamente genera resultados muy negativos para los países en donde esto se aplica. De acuerdo, Ernesto, muchas gracias. Nicolás, ¿estás de acuerdo con Ernesto? Él nos habla de que el neoliberalismo es prácticamente puro dogma, por un lado, y también que de alguna manera lo que se ha aplicado acá en Ecuador ha sido una mera repetición de lo que ya vivimos en décadas pasadas. ¿Cómo lees tú la situación actual? ¿Hay solo dogma en el neoliberalismo? ¿Ha habido innovación en las últimas políticas económicas del gobierno o es más de lo mismo y de lo mismo fracasado? A ver, a mí me parece que Ernesto tiene razón en el sentido de que el neoliberalismo tiene una base. Lo más peligroso del neoliberalismo es que tiene una base política camuflada o con un corsé o con una cáscara que parece que es academia, que parece que es ciencia, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más peligroso para mí. Es lo más peligroso porque cuando hay el debate y se abre un debate,
lo único que llegan al final a decirte es, no, es que eso no se publica en ningún lado, o así no hablan los grandes gurús económicos, o el premio Nobel de tal año no dice eso, ¿me entiendes? Entonces, la base es que hay una base política camuflada como que es ciencia, ¿no es cierto? Eso es el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido yo creo que es absolutamente claro, ¿no es cierto? El neoliberalismo tiene una base política muy fuerte que no cambia desde los últimos 40, 30, 40 años, desde, digamos, Reagan, Thatcher, como decía Ernesto, y se sustenta en una idea absolutamente falaz. La primera, si queremos ir ya desde la técnica, ¿no es cierto? Y para que la gente entienda, es que cuando uno invierte o gasta el Estado, simplemente es desperdicio y eso desalienta el sector privado, ¿no es cierto? El desaliento del sector privado te repercute en un montón de cosas, de no generación de empleo, etcétera. Bueno, más allá de... Y la otra es que los impuestos, además, desalientan también al sector privado. Ninguna de las dos está demostrada, ¿sí? Ninguna de las dos bases fundamentales del neoliberalismo está demostrada. Más bien hay mucha evidencia de que cuando uno gasta desde el Estado, eso alimenta al sector privado. O sea, es complemento, ¿no es cierto? Y además hay una cosa contable muy básica, que eso al aparato de, digamos, neoliberal o neoclásico, nunca lo dicen. Es que, por ejemplo, si tú tienes un desayuno escolar, ¿no es cierto? El desayuno escolar, cuando gasta el Estado, le dicen que es el déficit del Estado, ¿no es cierto? Pero en el fondo, si el Estado se retira y no gasta en el desayuno escolar, ¿quién tiene que pagar ese desayuno? Los hogares. Entonces, en el fondo, hay una base contable que es, digamos, básica y no tiene ninguna ideología, es que déficit del Estado significa superávit de los hogares. O sea, cuando el Estado incurre en déficit, al final traslada riqueza a los hogares. Entonces, eso es fundamental. Ahora ya, digamos, entrando en materia, creo yo, de lo que tal vez le importa más a la gente y es, bueno, hoy por hoy nos debatimos en dos modelos económicos, ¿no es cierto? El de Lasso y el que está proponiendo Andrés Arauz, o el correísmo o la Revolución Ciudadana, pero en una condición particularmente importante, que es en una economía que está de rodillas, en una economía que está absolutamente desbaratada, en desempleo, en pobreza, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que yo creo que la ciudadanía tiene que ver es cuál es la propuesta más eficaz para crear trabajo. ¿Ya? O sea, dejando un poco, aislando los otros elementos que son importantes, incluso desigualdad, algunos elementos, ¿cuál es la propuesta para crear trabajo? Entonces, ahí yo propongo una idea simple, ¿no es cierto? Veamos qué dice Arauz y qué dice Lasso sobre la creación de trabajo. Lasso, ¿cómo dice que va a crear trabajo? Básicamente dice, vamos a liberar, ¿no es cierto? La economía, vamos a liberar el sector externo, vamos a liberar todo. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es, a ver, el empresario, al ver la libertad, que no sé en realidad qué es, una entelequia ahí un poco extraña, no llego a dimensionar, ¿no es cierto? El empresario, viendo libertad, va a contratar trabajadores, ¿no es cierto? Eso dice Lasso. Vamos a dejarle que el Estado no intervenga, que el Estado no les interrumpa con impuestos, ¿no es cierto? Y va a generar trabajo. Va a vender, ¿no es cierto? Arauz lo que dice, en cambio, es, para que generar trabajo, alguien primero debe consumir, ¿no es cierto? El empresario primero ve que tiene demanda o ve que sus productos se venden y ahí comienza a contratar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es eso. Lo que él dice, poner dinero en los bolsillos es en el fondo, digamos, tal vez un poco más desengranado, es primero alguien consume y ahí se genera trabajo. Entonces, la idea es cómo consume la gente. El trabajo no se genera de la nada, no es que se genera trabajo y luego ingreso. La relación es inversa. El keynesianismo, 70 años ya habla de esto, pero aquí no se habla poco. Primero creo el ingreso, primero detono la mecha de consumo, la mecha para reactivar la economía, o sea, esta reacción en cadena que se necesita. Estimulo, pongo dinero en los bolsillos de la gente, pongo ingreso en el dinero de la gente y eso detona el trabajo. No es al revés, como dice Guillermo Lasso, no es que el trabajo se genera porque hay libertad. O sea, bueno, esa es para mí la base que deberíamos, como ciudadanos, como los que nos escuchan, digamos, tratar de definir, ¿no es cierto? Como, ¿qué creemos que es más real?
Gracias Nicolás. Un poco retomando las ideas que tanto Ernesto como tú han puesto sobre la mesa y de alguna manera conectando tanto el análisis en clave académica con lo que sucede de manera concreta hoy día y que se pone en juego sobre todo con el escenario electoral que se viene. Quisiera traer a colación, Ernesto, trabajaste durante algún tiempo con otras personas en un documento que analiza de alguna manera y en términos generales el comportamiento de varios indicadores, de varios procesos económicos que tienen que ver tanto en el periodo de la denominada Revolución Ciudadana como en los últimos años, para evidenciar un poco esto que has puesto sobre la mesa. Y en un poco el texto que explica este trabajo, ustedes manifiestan que la pandemia exacerbó las contradicciones del modelo neoliberal a través de formas arcaicas de precarización del empleo, concentración de los mercados y aumento de las brechas sociales. Y ustedes dicen, es fundamental ofrecer alternativas para hacer frente a estas temáticas. La concreción de esta agenda requiere, por un lado, hablan de una reforma tributaria estructural para garantizar la progresividad de las cargas, el cobro de las deudas hacia el Estado y el control de la evasión tributaria. Todas estas parecerían medidas a contrasentido de lo que se ha aplicado hasta ahora, digamos, durante el gobierno de Moreno. ¿Qué nos puedes hablar de este trabajo específico que hicieron ustedes que evidencia un poco esto que has hablado? Ustedes han puesto sobre la mesa la cuestión de concentración del mercado, que iría, digamos, en contrasentido de la idea justamente que propugna el neoliberalismo, que es la de liberalizar el mercado, ¿no? La de ampliar el mercado. ¿Qué han encontrado ustedes en este análisis? Sí, efectivamente nosotros trabajamos un documento que denominamos Desconcentrar el poder de mercado y potenciar capacidades para recuperar el futuro. Cuando hablamos de concentrar el poder de mercado, no hablamos únicamente como de la concentración de las ventas, ¿no? O sea, cuando hablamos de poder de mercado no es la relación entre empresa y consumidor, sino nosotros entendemos que en todas las transacciones que se dan en el mercado, siempre un lado de la balanza tiene más poder. Y como tiene más poder y existe una relación asimétrica de poder, los más poderosos terminan explotando a su contraparte más débil. Por ejemplo, un poder generalizado sobre el empleo se da cuando existen más trabajadores que vacantes disponibles para ellos. En ese caso, un trabajador podría estar, por ejemplo, dispuesto a aceptar un salario menor al que le corresponde en función de su trabajo, su capacidad, simplemente porque no tiene alternativa. Y con eso se cae uno de los principios fundamentales de la teoría del libre mercado, que establece que siempre las transacciones tienen que ser voluntarias, deliberadas. No existe nada voluntario en tener que aceptar un trabajo simplemente porque estoy obligado a hacerlo, porque si no acepto ese salario que me están ofreciendo, simplemente voy al desempleo. Ahora imaginemos esta lógica durante la pandemia, en una crisis, donde se han exacerbado justamente esas desigualdades, donde se flexibilizó aún más el trabajo, donde se disminuyó mucho más a través de la mal llamada ley de apoyo humanitario el poder de negociación de los trabajadores. Justamente se puso en una situación de mayor indefensión, en donde los trabajadores se ven forzados y tienen que aceptar condiciones en donde reciben menos de lo que les corresponde simplemente porque no tienen alternativa. ¿Y por qué llamamos esto de poder de mercado? Y justamente con eso quiero conectar con lo que decía Nicolás, ¿no? Existe esta entelequia de libre mercado y esa lógica de pensar que siempre el libre mercado es eficiente y que siempre el libre mercado es justo. Los neoliberales siempre dicen esto, ¿no? Para poder fomentar el crecimiento se debe liberalizar los mercados, porque los mercados son más eficientes. Y también asumen que los mercados son más justos porque remuneran a todos, al capital, al trabajo, a todos los trabajadores, a todos los capitalistas, en función de su aporte en la producción, en función de cuánto generan riqueza. Pero existe algo que debe ocurrir para que eso se dé en todos los mercados, y esta famosa disciplina de mercado, que es la competencia, que exista competencia. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Digamos, una empresa establece un precio más alto sobre un producto, ¿no? Y le establece ese precio al consumidor. Siempre se asume que aparecerá otra empresa que compita y va a bajar ese precio y le va a obligar también a la otra empresa a bajar su precio. Y al final se benefician los consumidores. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que esa disciplina de mercado no existe, ¿ya? Es muy débil.
siempre hay actores que tienen más poder sobre el mercado por distintos motivos. Y de hecho, algo que nosotros mostramos, por ejemplo, es que en el Ecuador, lo que caracteriza, y no solo en el Ecuador, esto lleva una evidencia a nivel mundial, lo que caracteriza a las industrias son las estructuras oligopólicas. ¿Qué quiero decir al respecto? Que hay un pequeño grupo de empresas, un pequeño grupo de grandes empresas, que domina a un gran surtido de pequeñas y medianas empresas. Para que tengan una idea, y esto es justamente un dato de lo que nosotros analizamos, el 10% más grande de empresas acumula cerca del 84% de las ventas nacionales del país. ¿De qué competencia hablamos en esas condiciones? Y hablamos que las 20 empresas más grandes del sector productivo, de cerca de 90.000 empresas del sector productivo que estoy hablando, solo el sector productivo que existe en el país, acumulan alrededor del 17% del total de las ventas nacionales. Entonces, ¿de qué competencia estamos hablando? Entonces, el punto es que se parten de supuestos erróneos y, por tanto, esto conduce a resultados también erróneos. Entonces, nosotros planteamos en ese sentido que es fundamental entender bien cómo funciona la economía, que no existe esa autorregulación, que existe siempre relaciones asimétricas de poder y por eso es fundamental intervenir. Y solo cierro con algo adicional. Hace un momento Nicolás hablaba de lo que ocurre en el consumo, pero un punto que también debemos destacar es que con esta concentración que existe en el Ecuador, y que en el Ecuador es aún más grave, porque nosotros tenemos varias empresas dominando en la banca, dominando en distintas industrias, etcétera, no solo en un mercado, sino en varios mercados, y que inclusive esas lógicas de concentración no es que se dieron en función de los propios mercados y la competencia en los mercados, sino en gran medida esos mercados nacieron oligopólicos. Pero el gran punto es que inclusive cuando existe eso, cuando existen esas lógicas más rentistas, lo que ocurre en la práctica es que también se desestimula la inversión, no solo el consumo. Entonces, por eso, cuando bien preguntaba Nicolás, debemos decirle al país qué modelo genera riqueza, qué modelo genera trabajo. Debemos entender bien cómo funciona el mercado y saber que en estos mercados libres siempre vamos a terminar en una lógica de producción en la cual se estanca el crecimiento y en lugar de ampliarse el pastel de la economía, termina únicamente ampliándose la proporción que se llevan de ese pastel los grandes grupos de poder en el país. Gracias, Ernesto. Nicolás, Ernesto ha puesto sobre la mesa la cuestión de, digamos, el poder, el desequilibrio que hay en el escenario del mercado por determinadas fuerzas. Es decir, que la premisa de que todos somos iguales ante el mercado no es cierta y de que en esta coyuntura agravada por la situación de la pandemia, pero también antes por las medidas económicas adoptadas por el gobierno, de alguna manera eso, digamos, se ha zafado el candado para que eso siga continuando. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con esta lectura? ¿Crees que, por otro lado, hubo una sobreideologización del gobierno por sus socios, por las cámaras, por poner por delante esto que ustedes han dicho, han insistido en los dogmas del neoliberalismo? Vamos contigo, seguramente te tendré que interrumpir para ir a la pausa y regresamos también contigo. Tienes la palabra, Nicolás. Dale, gracias, Yaru. A ver, yo creo que lo que dice el Ernesto, digamos, es clave, ¿no es cierto? Es fundamental en el sentido que al final de cuentas el mercado y su concentración determina el resultado. O sea, no es que el resultado se lleva a cabo por fuerzas naturales o fuerzas libres completamente para degenerar el resultado económico, ¿no es cierto? Porque la teoría económica también les encanta decir que hay que dejar libre porque ese es el mejor resultado posible, porque opera las fuerzas de oferta y demanda, ¿no es cierto? Pero cuando tienes una persona que no tuvo educación y no pudo llegar al mercado, ¿no es cierto?, pudo estudiar, ¿de qué libertad me estás diciendo para llegar a ser gerente del banco, ¿no es cierto? O sea, no puedes llegar a ser gerente. Y si yo soy un pequeño tendero, ¿no es cierto? Y si me ponen un gran supermercado a 2 kilómetros o a 1 kilómetro, ¿crees que voy a sobrevivir? O sea, eso del emprendedurismo, eso de la famosa libertad para emprender, es otra farsa, ¿no es cierto? Con esos niveles de concentración de mercado. En cuanto al resultado, entonces yo te diría que básicamente son las píldoras que nos quieren vender
para convencer a grandes segmentos de la población de que ellos pueden solos, ¿no es cierto? Que están capacitados para poder solos. Y vuelvo al modelo, porque en el fondo, en el modelo, no ofrecen nada más, ¿no es cierto? No ofrecen nada más. Si tú te das cuenta y tú le desagregas al modelo, lo que ofrece Guillermo Lasso es no hacer nada. O sea, es básicamente, ofrece cosas que yo diría aire, ¿no? O sea, es como una empanada de viento grandísima, yo le asimilo, ¿no es cierto? Te comes una empanada de viento, pero en el fondo no tiene nada dentro, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que vende Guillermo Lasso. Y vuelvo al modelo, porque el modelo, básicamente, lo único que nos atacan al modelo de demanda o de estímulo del Estado, hoy en el Ecuador, es, por ejemplo, a la dolarización. Creo que aquí también es un punto fundamental. Es decir, no se puede hacer el plan de Arauz porque eso es una desdolarización. O sea, no atacan a la idea, si te das cuenta, no atacan a la idea. Atacan al miedo y a una construcción mediática sobre ese miedo. Entonces, yo creo que aquí también se vuelve de plano dos modelos. Otra vez quiero volver a la idea de los dos modelos de la dolarización. Si tú ves la propuesta de Lasso, es en el fondo quitar el ISD, volverle a ampliar, decir que la banca va a traer más dinero, que eso nunca ha pasado desde la dolarización. Yo no sé hoy cómo va a ser Guillermo Lasso, nunca ha traído plata al Ecuador, digamos. La plata que se tiene aquí es gracias a la gran acumulación de riqueza que ha generado estos 20 años, ¿no es cierto? Traer inversión extranjera en la banca no hay casi. No sé cómo dice que va a traer la plata. Entonces, la idea de él que hay que dejar libre que se vayan los dólares porque van a entrar más, se demuestra que no ha pasado. Entre el 2000 y el 2006, que supuestamente fue el modelo más libre de dolarización, nunca pasó tampoco. No es que entraron grandes cantidades de riqueza. Lo que propone... Nicolás, te voy a interrumpir ahora. Dale. Porque tenemos que ir a una pausa. Creo que has puesto una cuestión importante, que es la cuestión de la dolarización y cómo se inserta, no solo en exclusiva en términos económicos, sino en campaña política, que es sobre lo que estamos. Vamos a una pausa y volvemos más con más de Frente Radiosa. Y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Atención, si vas a conducir o ya circulaste por la autopista General Rumiñahui o por la vía Intervalles, tienes dos opciones de pago del peaje: activar tu dispositivo TAC o acceder a la opción postpago. Para eso, debes seguir los siguientes pasos. 1. Regístrate y llena el formulario en la página www.pichincha.gov.es. 2. Adquiere el dispositivo o efectúa el postpago en las oficinas del peaje ubicadas en la vía Intervalles, en el edificio del gobierno de Pichincha, en los supermercados Aquí, Gran Aquí, Supermaxi, Megamaxi o en la red de parqueaderos Urban Park y en la red de servicios Facilito. Recuerda que ahora los peajes de la autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles están automatizados. Gobierno de Pichincha. Autorización número 01460, CNE, Elecciones Generales 2021. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. Pichincha Universal.
Seguimos con más de Frente Radiosa. Nos quedamos contigo, Nicolás. Tú al final mencionabas un tema verdaderamente importante que se ha situado en la coyuntura hoy por hoy, es el tema de la dolarización. Más allá de toda la campaña sucia que se ha intentado desatar con esto contra la candidatura de Arauz, sobre todo, ¿podrías retomar las claves que ya estabas mencionando previamente dentro de estos dos modelos que se debaten entre libre mercado o más bien una suerte de regulación desde el Estado? ¿Cuál es el que está en mejor capacidad de sostener la dolarización? Ya, justamente, resumiendo rápidamente, digamos, Guillermo Lasso, el plan, digamos, neoliberal de Guillermo Lasso, deja que mis dólares se vayan porque yo voy a traer suficientes dólares, ¿no? Ese básicamente es lo que él dice. Arauz, digamos, dice otra cosa. Él al final dice, necesitamos, primero recordemos la idea del consumo, ¿no es cierto?, del poner bolsillo en la gente. Entonces, lo que en el fondo dice Arauz es, y así es una teoría económica consolidada, no es teoría, digamos, invento o populismo, es una teoría económica consolidada. En el fondo es que la economía funciona no como producción de bienes y servicios en general. Primero, es una producción de economía monetaria, de producción monetaria en lo técnico, pero en el fondo al final se transan dólares, se transa liquidez, ¿no es cierto? Se transan deudas. ¿Ya? Entonces, para que la economía funcione, tiene que haber un mínimo de liquidez en la economía. ¿Ya? Eso es la base. Entonces, lo que dice Arauz es, vamos a dejar los dólares en el país para que circulen internamente. Entonces, yo solo les pongo el ejemplo a la gente, es decir, si llega un dólar del petróleo y ese dólar comienza a circular en el señor de la tienda, ese pasa al carpintero, el carpintero compra la madera, le vende al agricultor, ese dólar genera trabajo, ¿no es cierto? Guillermo Lasso lo que dice es, no, déjame nomás que yo voy a sacar mis dólares y al final yo voy a traer algo y eso va a dar trabajo. Entonces yo les digo, ¿cuál modelo es el que en realidad funciona? En mi forma de ver, es lo más lógico, es que retener cada dólar para que circule la mayor cantidad de veces en la economía te lleva en el fondo a generar trabajo, porque somos economías de producción monetaria, es decir, esto no se transa, no es trueque, pues, no es que yo cambio banano y vendo arroz, en el fondo hay dólares y necesitas tener billetes y necesitas liquidez para generar. Entonces, para poner en economía política lo que están proponiendo Guillermo Lasso es una dolarización, mejor dicho, ¿quién se queda con los dólares? No hay suficientes dólares, es una economía que es anémica de dólares, tenemos pocos dólares en economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo al final es, ¿quién se queda con los dólares? Guillermo Lasso está diciendo, esto va a ser una dolarización hecha a la medida del sistema financiero, ¿ya? Andrés Arauz dice, esta va a ser una dolarización que va a poner los billetes en las clases medias y bajas, para que se recircule y haya mejores salarios, y tenemos que controlar las importaciones porque se nos va demasiado, e intentar que con el Estado dar liquidez, ¿no es cierto? Y crédito a través del Banco Central. Yo quiero poner a consideración, déjenme la última idea, pero hay que recordar la ley de 2019 que se vino abajo, ¿no es cierto?, en Lenin Moreno. Una cosa que pasó desapercibida en esa ley fue estos famosos 4 balances del Banco Central. Lo que querían hacer es que el Banco Central se convierta en una caja fuerte, ¿no? Ya no puede prestar a ningún lado, lo único que va a hacer una caja fuerte de reservas de dólares. O sea, cada dólar del petróleo se iba a almacenar y nadie podía tocar eso. Pero iban a dividir esa caja fuerte en 4 cajitas fuertes chiquitas, con prelaciones o con importancias. La primera caja fuerte iba a ser la caja fuerte que era destinada al sistema financiero, a la banca. Entonces, si pasaba algo, esa caja fuerte siempre tenía que estar llena de dólares de reserva, dólares que nos sirve para pagar al exterior. Si algo pasaba, la banca no perdía, ¿no? Si sobraba algo de plata, iba a la seguridad social. Y si de ahí sobraba algo de plata, iba al Estado. O sea, esto es fundamental. Yo les digo, compañeros, esto es fundamental. Porque lo que estamos viendo es que, como no hay suficientes dólares, en el fondo hay una disputa política por quién se queda con los dólares. Y esos dólares, el modelo de Guillermo Lasso es a esa ley que se rechazó en 2019. Es decir, un feriado 2.0 hubiera sido. O sea, pasa algo y la banca se iba a quedar con esos dólares. Con los dólares. O sea, se iba a salvar ella primero. No el resto de la sociedad, se iban a salvar ellos otra vez. Entonces,
En el fondo, lo que nos está diciendo Guillermo Lasso, no se preocupen, esta dolarización va a ser a medida. Y a medida de la banca va a garantizar la dolarización. Eso, yo no creo que se iba a caer la dolarización. Pero, ¿qué es hacer una dolarización a medida de la banca? Salarios bajísimos y un Estado paupérrimo. Gracias Nicolás. Me quedo con ese contraste que creo que lo has planteado súper claro. ¿Dolarización, dólares para el mundo financiero o dolarización para la gente? No sé si Ernesto quieres comentar algo al respecto y sobre todo me interesaría preguntarte, Andrés ha hablado mucho o ha situado esta idea de poner el dinero en el bolsillo de la gente. ¿Con qué políticas económicas prevé hacerlo? De alguna manera sitúa esto del trabajo universal. ¿Cómo entender aquello? ¿Nos puedes contarnos al respecto tú que conoces bien el plan de gobierno? Sí, creo que Nicolás ha ejemplificado bien qué modelo realmente busca fortalecer la dolarización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Andrés recientemente sacó un video en el cual mostraba que la dolarización depende de los dólares. Y si tienes un modelo que permite la fuga de capitales, ¿no? que aumenta las importaciones por sobre las exportaciones, todo ello fomenta que los dólares salgan de la economía y finalmente lo que ahí se pone realmente en riesgo la dolarización. Es algo sencillo. En cambio, si tú fomentas la producción, si fomentas realmente que los dólares se queden, intentas también generar mecanismos, incentivos para que ingresen más dólares a la economía, estás fortaleciendo la dolarización. Respecto a tu pregunta, Andrés plantea el trabajo digno universal, ¿no? En ese sentido, por un lado, la idea es reconocer la economía de los cuidados como parte fundamental de la producción y asimismo tratar de generar ahí desde la inversión pública, tratar de equilibrar estos desajustes yo mencionaba hace un momento en temas de oferta y demanda laboral, ¿no? Entonces, ahí la inversión pública juega un rol fundamental, juega un rol multipropósito, ¿no? La inversión pública, por un lado, ayuda a aumentar la competitividad del país, ayuda a aumentar la productividad, disminuir costos. Por ejemplo, cuando el Estado invierte, pongamos el ejemplo más sencillo, ¿no? En una carretera, luego el ciudadano, el empresario se va a dar cuenta que comienza a gastar menos en mantenimiento, que comienza a gastar menos en llantas, etcétera, y al final está disminuyendo los costos de producción. Asimismo, cuando se abaratan los costos a través de la electricidad, cuando se disminuyen los daños a través de las inundaciones, a través de estas obras que controlan justamente los desbordamientos de los ríos. Entonces, justamente lo que el Estado está haciendo es disminuyendo costos, pero al mismo tiempo está generando y supliendo esta brecha que existe siempre, que siempre existe esta brecha entre oferta y demanda, y justamente el Estado entra a compensar. Y eso a su vez lo que hace es darle, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, el momento que tienen más opciones, en el momento que tienen distintas oportunidades, en ese momento van a tener también mayor poder de negociación. Y si un empleador, volviendo al ejemplo que les daba hace un momento, decidiese establecer una remuneración menor a la que le corresponde, este trabajador ya va a tener oportunidades, ya va a tener opciones. Entonces, si los trabajadores mejoran también sus condiciones, si mejoran los ingresos, si los ingresos están mejor distribuidos, también va a aumentar el consumo, y ese consumo a su vez va también a fortalecer la producción de las empresas. Es algo que a veces no se entiende cuando se quiere analizar la economía en función de lo que hace una empresa, ¿no? Los neoliberales creen que toda la economía se puede analizar en función de lo que hace una empresa, y no entendiendo cómo se dan los fenómenos a nivel agregado, cómo el consumo agregado, la inversión agregada, al final termina empujando la propia producción. Entonces, cuando hablamos justamente de trabajo digno universal, buscamos generar empleo digno. Y aquí hay un dato importante que me gustaría mencionar. Hace un rato también Nicolás hablaba del emprendimiento. Y recientemente ustedes recordarán que el presidente Moreno sacó un tuit diciendo que Ecuador es uno de los países más emprendedores, parece, de América Latina, ¿no? Citaba el dato de cerca del 30% en emprendimiento anual. Realmente esto es un dato extremadamente falaz, porque se intenta comparar al autoempleo precarizado, cuando todo lo que ha sucedido ahora durante la pandemia como emprendimiento. Pero si realmente nosotros vamos a los datos, y ustedes, por ejemplo, en este documento que sacamos con algunos compañeros, revisan cuál es el verdadero emprendimiento productivo, es decir, realmente el emprendimiento que genera empleo, que genera ventas en el país. Ese emprendimiento no llega ni al 3% en términos netos, o sea, el emprendimiento es bajísimo. Entonces, una vez más, retomando la pregunta inicial, un modelo lo que busca es generar riqueza, generar empleos,
y el otro modelo necesariamente extrae riqueza y no hace que crezca la economía. Y quiero solo citar un dato para que ustedes puedan darse cuenta que está en disputa. Durante la Revolución Ciudadana, entre 2007 y 2017, la tasa de crecimiento del Ecuador fue de 2.73%. Y esta tasa, en términos del PIB per cápita, fue superior a la media regional. Crecimos más que la media regional. Y al mismo tiempo, se redujo la desigualdad y se redujo drásticamente la pobreza. ¿Qué ha pasado durante el periodo de Moreno? Solo hasta el año 2019. Ya en el año 2019 la economía decreció en 1.6%, decreció, pero ese mismo año los banqueros aumentaron sus utilidades en $600 millones, lo cual representó un incremento en sus utilidades del 11%. Entonces, ahí ustedes ya pueden entender cómo un modelo privilegia no la creación de riqueza, sino la extracción de riqueza, y que aquellos actores que tienen más poder en la economía no hacen crecer el pastel, como dije hace un momento, sino únicamente lo que buscan es ampliar su proporción en el pastel, al tiempo que se aumenta la desigualdad, se aumenta la pobreza. Eso está en disputa. Queremos un modelo que realmente fomente empleo, fomente crecimiento, fomente generación de riqueza y empleo digno y trabajo digno para todos, o queremos un empleo que nos lleve al estancamiento económico, que aumente el empleo precarizado, que aumente la desigualdad, que aumente la pobreza, como ha aumentado también entre 2017 y 2019 en 700.000 personas que ingresaban a la pobreza por ingresos. Entonces, esa es la gran pregunta. Y una vez más, ¿por qué es tan importante esta pregunta? Porque este modelo de Guillermo Lasso ya ha sido aplicado durante el gobierno de Moreno. Entonces, en la práctica, lo que está buscando Guillermo Lasso es la reelección. Y ese es el mensaje que debemos transmitir a la ciudadanía. Él está buscando su reelección en términos de agenda económica. Ernesto, sobre esto último que planteas y que es poner la mirada ya en el proceso electoral de febrero de 2021, sin duda, digamos, has puesto sobre la mesa lo fundamental que significa evidenciar estos dos tipos, al menos dos tipos de modelos con sus matices. Sin embargo, desde digamos, desde la vereda de la derecha se insiste con estigmatizar al modelo asociado a la vertiente política progresista como el fantasma que busca la desdolarización. Es algo que no es exclusivo de este proceso, sino se ha venido ya distintas campañas que se trata de asociar a la tesis, digamos, a la tesis progresista. ¿Cuál de los dos modelos finalmente asegura la estabilidad monetaria en las condiciones en las que estamos ahora? Nicolás ponía sobre la mesa, digamos, la contradicción de acusar al otro candidato de desdolarizador y ser el que impulsa la tesis de la salida de divisas, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene la dolarización y cuál es el mensaje que se tiene que transmitir en estos términos a la población? Lo que decía hace un momento, Yura, justamente dejando los dólares en el país. La dolarización depende de los dólares y depende justamente de que se genere más producción y que esos dólares se queden en el Ecuador. Entonces el otro modelo lo que busca y finalmente lo que va a incentivar es una salida de divisas, una salida de los dólares y que se ponga en riesgo la propia dolarización. Y poco a poco estábamos caminando hacia aquello con el modelo que se ha venido implementando en el país. Entonces, pero el punto es que como que existe esta ideología, ¿no? Y realmente están ideologizados y siempre se cree que el mercado va a solucionar todos los problemas de la sociedad y en la práctica no es así y siempre tratan de justificar. Por ejemplo, este tema de la desdolarización, me suena el mismo cuento de que vamos a hacer Venezuela y un montón de mentiras que han sido levantadas desde la oposición. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quiénes tienen poder en el Estado? ¿Quiénes son los que generan la opinión pública? ¿Quiénes son los que generan la hegemonía? Entonces, ¿quiénes son los que construyen los mensajes? Y justamente se siguen replicando determinados mensajes para tratar de confundir, cuando en la práctica el modelo que está condenado al fracaso es el modelo que están siendo impulsado por las derechas ecuatorianas que han impulsado históricamente y como he enfatizado a lo largo de esta intervención, únicamente provocan estancamiento, aumento de desigualdad y aumento de pobreza. Gracias, Ernesto. Nicolás,
¿Qué otras perspectivas hay en el horizonte? Si el futuro no está en el pasado y sin embargo hace apenas un periodo de gobierno vivíamos en un país en el que se ensayaron otras formas de aproximación a los mercados y de fortalecimiento de las capacidades de regulación públicas, la cual a su vez tuvo impactos positivos en los indicadores de bienestar, como se ha dicho aquí, pero también experimentó contratiempos ante los embates del sector externo, por ejemplo. ¿Qué lecciones se pueden extraer de aquello para pensar el Ecuador del futuro? Gracias. Sí, Yura, es una buena pregunta. Es decir, ¿qué nos espera al Ecuador, no sé, post pandemia, ¿no es cierto? Yo, sinceramente, no le veo tan fácil. Yo hace algún tiempo voy planteando que este sistema de dolarización, en realidad hay dos dolarizaciones ya, una dolarización hasta hace poco y la dolarización que nos espera es mucho más difícil que la que hemos conocido. Básicamente por una cosa que no se dice, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un sistema dolarizado de economía, tú eres un país en que cada vez te cuesta atraer mucho más cada dólar de la economía. Es decir, cada vez nosotros nos cuesta más exportar un dólar de camarón porque somos cada vez más costosos. Porque tener una moneda dura siempre te genera costos salariales más altos. Toda la economía es más costosa, ¿no es cierto? Entonces, si vos ves eso en términos estructurales, las exportaciones que se dan hasta ahora no han cambiado en los últimos 20 años. Entonces, seguimos exportando lo mismo para una población cada vez más grande, que además de la economía cada vez es más, los precios de la economía suben. Entonces, eso le trae unos retos muy fuertes a la economía, porque cada vez va a haber más presión por esta lucha por los dólares que te digo. O sea, cada vez va a haber más lucha por apropiarse de los dólares que quedan en la economía. Entonces, ¿cuál es la lucha? Básicamente es clásica, ¿no? O sea, pagarle menos a los trabajadores. Cuando hoy yo les oigo a la Federación de Exportadores hablar de la famosa competitividad, acuérdense algo, no es competitividad, es cómo aumentar mi ganancia porque cada vez los dólares nos quedan más cortos, ¿sí? No podemos exportar más bananos, no podemos exportar cada vez más bananos, esa es nuestra matriz primaria exportadora, no podemos. Entonces, en términos estructurales tienes eso. Ahora, si vamos por un camino, por el camino que está planteando Andrés Arauz, o vamos por el camino de Lazo, va a haber una diferencia, evidentemente. Yo creo que la dolarización, desde una visión de retención de dólares, de crear expansión de liquidez y precautelar que los dólares se queden, va a tener una vida mucho más saludable, si quieres verle. Es decir, vamos a seguir en la dolarización. Es lo que le pasa a Grecia un poco. Los griegos, ¿qué pasó con el neoliberalismo y su choque en Europa después de la crisis de 2008? Al final decidieron quedarse en la dolarización, pero ¿a qué costos? O sea, va a ser una dólar. Con Guillermo Lazo, me parece, por el modelo económico, no porque, ni siquiera por la política, porque yo diría, yo creo que si el neoliberalismo funcionara, yo sería el primer neoliberal, les soy sincero. Si yo creería que funciona, que tiene base científica, me declararía neoliberal, por Dios. Pero lo que nos está proponiendo Guillermo Lazo va a ser una dolarización de sufrimiento. Eso está ofreciendo, es decir, salarios estancados, informalidad, cada vez más pugna por cada vez más flexibilización, ¿no es cierto? Cada vez más flexibilización laboral, porque hay que entender una cosa, y perdón que me alargue, pero creo que es fundamental. Cuando tiene moneda propia, el problema es que hay un precio importantísimo en la economía, que es el tipo de cambio. Entonces, siempre hay una pugna por el tipo de cambio. Veamos la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando devalúas, todos los precios de la economía se devalúan. O sea, le golpea a los trabajadores automáticamente. Cuando no tienes moneda, lo que tienes, el siguiente precio más importante es el salario como tal. Entonces, necesitan generar desempleo. Necesitan generar desempleo y necesitan generar reducción del Estado para que los trabajadores comiencen a competir y el salario se venga bajo. Para que ese salario más bajo consumas menos, importes menos y la economía calce a ese nivel de dólares que tenemos. Esa es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Una economía más chiquita, con más sufrimiento del salario, con más sufrimiento de la gente que no puede ni tener salario. Madres con hijos discapacitados, personas con discapacidad, nuestros viejos, ¿no es cierto? Sufrimiento de esa gente que ni siquiera ya puede estar en el mercado.
De acuerdo, Nicolás, muchas gracias. Nos acercamos ya al final del programa, entonces quisiéramos pedirles una ronda de comentarios finales, si se quiere, en torno a la gran pregunta: ¿qué es lo que está en juego en términos de bienestar socioeconómico de la población en las próximas elecciones? ¿Soportará el Ecuador otro periodo de ajuste promercado? Y si no, ¿cómo hacemos para pasar la página? Ernesto, tienes la palabra. Sí, yo solo quisiera acotar, y con esto cierro con lo que tú mencionas, algo que mencionó ahora Nicolás, ¿no? En el Ecuador, nuestras élites creen que la única forma de reducir costos es reduciendo salarios, ¿no? Flexibilizando el trabajo, y por eso presionan desde el gobierno para disminuir al máximo el poder de negociación de los trabajadores. Nicolás decía para que compitan, bueno, en realidad para que existan más desempleados que forcen a los otros a reducir aún más el salario, ¿no? Y que en ese sentido ganen menos de lo que realmente deberían ganar. Pero hay un tema fundamental y el gran cuello de botella, y ese es el segundo eje que creo que debemos empujar, el tema de esto que hablábamos del cambio de la matriz productiva, el cambio tecnológico en el país, el potenciar las capacidades. Eso es algo que solo va a suceder si se tiene la decisión política de hacerlo. Y con eso me conecto con lo que tú decías. Nosotros debemos entender que eso no va a surgir por ejemplo, en Ecuador siempre se habla de que debemos abrir las fronteras, liberalizar los mercados del comercio internacional para que la productividad crezca. Eso no ocurre. En realidad, cuando se liberalizan los mercados, nuestras economías se vuelven aún más dependientes, aún más primarias, como ya lo es en el Ecuador. Somos un país primario exportador e importador de bienes con alto nivel tecnológico. Y cuando existe justamente estas lógicas de creer que el mercado por sí solo va a generar un aumento de productividad, no ocurre y se condena a nuestros países al subdesarrollo y la dependencia. Entonces, nosotros no podemos aguantar otro periodo así. Debemos continuar por la senda bajo la cual alcancemos realmente un cambio en la estructura productiva, porque es el gran cuello de botella que tenemos como país. Pero eso es algo que no se da de la noche a la mañana. Necesitamos apuestas de largo plazo. El Ecuador ya había sentado las bases para dar ese salto. O sea, todo lo que se hizo en términos del cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz de conectividad, el fortalecimiento del talento humano, la inversión en ciencia y tecnología, la aprobación del Código Ingenios en los últimos años, justamente buscaba dar ese siguiente salto. Y que debemos continuar, si no vamos a seguir teniendo ese cuello de botella, no vamos a ser capaces de cambiar nuestra estructura productiva, porque así el mercado y el Estado tomado por las élites del país no lo va a conseguir. Y eso se debe entender que es una cuestión científica. Realmente la inversión en conocimiento y ciencia y tecnología no la hacen así porque así los empresarios son inversiones demasiado riesgosas, no voy a detener en aquello. Pero el punto fundamental es que depende necesariamente de las decisiones soberanas de nuestro país. Otro periodo de liberalización económica puede ser letal, puede ocurrir lo que mencionaba Nicolás. Tenemos ese gran cuello de botella en nuestra externo y debemos justamente tomar esa decisión en febrero del 2021. De acuerdo, Ernesto, muchas gracias. Nicolás, ¿cuáles son tus comentarios finales? ¿Cómo pasamos de página y volvemos a poner la economía al servicio de las mayorías? Sí, rapidísimo, en 2 minutos para condensar tal vez. A mí me parece que el trabajo, primero, necesitamos un estímulo de liquidez del Estado, eso es fundamental. No se va a poner la economía de pie si no está el Estado, primero. Segundo, a no creer esas promesas vacías de trabajo con libertad, de trabajo porque yo voy a ponerle a la economía guapa, como dice esas ideas cavernarias, ¿no es cierto? Que va a venir inversión extranjera. Nunca ha venido inversión extranjera. Nunca ha venido en las formas. Y cuando viene el petróleo o la minería. Nunca ha venido. ¿Por qué va a venir hoy? No creer esas promesas de 1% de tasas de interés que van a levantar. ¿Para qué le voy a dar 1% de interés a un agricultor cuando le estoy destruyendo el sector externo? Es decir, le estoy metiendo cebolla de Perú, le estoy metiendo papa de Colombia. ¿Para qué le doy al 1% si no le estoy protegiendo? Entonces, yo en realidad le hablo a las clases medias que hoy son las que juegan el partido. Van a jugar porque la clase popular yo creo que va a entender estos mensajes, sabe quién ha hecho mejor las cosas. Pero esas clases medias que todavía creemos que con liberar todo, con la libertad individual funciona, a reflexionar, nada más. A reflexionar a ver si es que en realidad va a funcionar. Gracias, Nicolás, Ernesto. De esta manera llegamos al fin de este programa de Frentes Radiosas. Ha pasado volando esta hora de programa.
en donde hemos tratado de poner sobre la mesa algunos elementos que también están, que también influirán en nuestra elección el próximo proceso electoral y que no necesariamente ocupan las primeras líneas de los medios o las discusiones que solemos tener. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a nuestra audiencia que nos sigue siempre y fiel por la señal de Pichincha Universal y por nuestras redes sociales. Esto fue Frente Radiosa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, Ernesto. Chao, Isabel. Chao.